¿Qué? Bueno, estábamos ayer en lo de triángulos rectángulos, entonces me gustaría que hoy me hiciera el favor de explicarme esto teorema de seno y coseno. Bueno, precisamente el teorema en seno y coseno se utiliza para resolver problemas con triángulos que no son rectángulos. Ah, vale, sí, señor. Triángulos que no tienen ningún ángulo de 90 grados, que también se suelen llamar acutángulos, obtusángulos. Bueno, coloquemos aquí un ejemplo. Este es un triángulo no rectángulo, no tiene ningún ángulo de 90 grados. Listo. Cuando se trabaja con ese tipo de triángulos se los suele bautizar de la siguiente forma. Cada una de las esquinas se le pone una letra mayúscula. Por ejemplo, esta es la A, B y C, que corresponde a los ángulos de los vértices, ¿no? Entonces el ángulo A, B y C. Ahora, el lado opuesto, no cateto, porque cateto es un término que se usa solo para los triángulos rectángulos, ¿no? Aquí hablamos del lado opuesto a cada ángulo. Por ejemplo, el lado opuesto es el que queda aquí, ¿cierto? Por ejemplo, para A, el lado opuesto es este y se le bautiza con la letra minúscula. El de B, el opuesto sería este y se le bautiza con la minúscula. Si este es el ángulo C, el lado opuesto es C minúscula. Sí, sí. Eso es lo único que su merced tiene que acordarse, porque esa es la forma general. Todo problema que involucre triángulos no rectángulos requiere 3 datos. O sea, para todo problema generalmente, para poder resolverse, necesita empezar conociendo 3 datos, y uno de esos datos, al menos uno, debe ser un lado. Sí, sí. Sí. O sea, puede ser 2 lados de un ángulo, los 3 lados, 2 ángulos de un lado, hay diferentes situaciones, ¿no? La ley de seno y de coseno nos permite resolver ciertos casos, ¿no? Entonces vamos a ver qué situaciones se presentan. Bueno, entonces vamos a empezar por eso. Listo. Ya hemos marcado nuestro triángulo. Cualquier ejercicio que nos digan a partir de ese ejercicio, la geometría del ejercicio me debe dar la posibilidad de trazar un triángulo no rectángulo, ¿no? Simplemente es que lo ubique bien, coloque los nombres de acuerdo al enunciado. Bueno, si todo eso se hace bien, entonces vamos a ver cómo se utiliza cada uno de los teoremas. Empecemos con ley De seno. bueno, de seno, claro, ¿por qué no? Ley de seno. Listo. Resulta que las leyes de seno y coseno se pueden usar cada una en unos casos específicos. No es que todos los problemas de triángulo se puedan resolver con ley de seno o todos se puedan resolver con ley de coseno. Hay veces en las cuales ni siquiera tienen solución. Sí, siempre hay una solución desde que se cumpla el hecho de que se tengan 3 datos y uno de ellos, al menos uno, sea a un lado. Vale, sí, señor. Ya si usted tiene 3 ángulos no los puede resolver, no hay forma. Porque eso da origen a triángulos semejantes, o sea, varios triángulos, múltiples triángulos pueden tener los mismos ángulos y sin embargo tener diferentes tamaños, diferentes longitudes. Luego no hay caso particular ahí. Entonces la ley de seno se utiliza en los siguientes casos. Úselo cuando de los 3 datos usted tenga 2 lados, o sea, conoce el valor de 2 lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. El ángulo opuesto a uno de ellos. Si eso es así, entonces se puede conocer el otro ángulo opuesto al otro lado conocido. Se puede conocer. Y es que para todos los triángulos se aplica el hecho de que todos los ángulos interiores suman 180 grados. Sí, señora. Eso Eso es una ley para todo triángulo, sea rectángulo, sea triángulo, sea acutángulo, sea obtusángulo, el que sea. El otro ángulo, ¿listo? Se puede conocer el otro ángulo opuesto. Veamos entonces un dibujito que nos resuma la situación. Supongamos que su merced tiene esto. Uy, está raro esto. ¿Y por qué está temblando? Ay, ya creo que era... Sí. Listo. Entonces, basado en esto, supongamos que uno tuviera el conocimiento de este lado, que este lado valiera 10 centímetros, que este valiera, por ejemplo, 8 centímetros, y que uno de los ángulos, por ejemplo este, tuviéramos conocimiento de cuánto vale. Supongamos que vale 30 grados, ¿sí? Entonces, significa que este ángulo es el opuesto a este lado. Yo puedo conocer el otro ángulo opuesto, es decir, este de acá, al cual puedo bautizar como quiera. Entonces, uno lo que hace es bautizar, es simplemente asignar. Si no le dan a uno letras, uno las pone arbitrariamente, ¿sí? O sea, asigne como quiera si en el problema no le dicen. Y luego su merced simplemente coloca la minúscula para los opuestos. O sea, si este es A, este sería A minúscula, este sería C minúscula. Por lo tanto, lo que su merced conoce es el lado A
El lado B. Y el lado C. El lado C El lado C. conoce el ángulo A, o sea, conocemos el ángulo A que es 30 grados, y podemos conocer el ángulo C, C mayúscula. O sea, ese se puede hallar. Esa es la incógnita y se puede hallar de una. Bueno, para esta situación utilice lo siguiente. Entonces, el ángulo desconocido, para hallarlo vamos a poner aquí seno de C sobre C. Sí. Igual, entonces está el ángulo que sí se conoce, seno de A Sobre A. sobre el lado conocido, A, y simplemente se reemplaza. Entonces, seno de C, que es lo que no se conoce, entonces digo seno de C sobre, ¿cuál es el valor de C? El lado, en este caso, 10 centímetros, ¿cierto? Igual. ¿Pero que no se conoce el ángulo C? Ah, sí. No se conoce. Es que ese es el que no conocemos precisamente. Ajá. Y ahora, seno de A, pero ¿quién es A? 30 grados, ¿verdad? Sí, señor. Sobre el valor de A. En este caso es 8 centímetros. 8 centímetros. Bueno, entonces uno se dice, oh, se ve chévere, ¿no? Sí. Para despejar eso, entonces este 10 que está dividiendo pasa A multiplicar. a multiplicar. Entonces dice, seno de C es igual a 10 centímetros Por el seno de multiplicado por el seno de 30, correcto, y dividido todo entre 8 centímetros, donde centímetro de acá se cancela con el centímetro de acá. Sí, señor. Entonces el resultado ahí, si se lo hace bien, es multiplicar 10 por el seno de 30 y todo el resultado divide en 8. Vamos a ver si sabe usar bien la calculadora para... 5 octavos o 0.625. Seno de C 0.625. Para hallar el ángulo C, entonces digo, ¿cómo saco este? Seno lo quito de acá y lo paso como seno a la menos 1 Ah, sí. de 0,625. 38,68. Entonces, en forma decimal, 38,68 grados. Si lo quieren en grados, minutos y segundos, invertido, ¿ve? Entonces aquí debe haber shift, grados, minutos y segundos. Ups, no, este no es como las antiguas. ¿Cómo vuelvo yo? Go to. Sí, a ver, igual. Y si oprimo este, así, ahí está. Oprimo sin el shift. Entonces, 38 grados, o sea que es lo mismo. 40 minutos 40 minutos y 55,87 segundos. 55,87 segundos, bien preciso. Listo, ahí tenemos una precisión bastante grande. Listo, hasta ahí, ¿entendido? Sí, señor. Correcto, entonces eso fue hallar C, ¿cierto? Entonces ya con conocer C, el ángulo C, que es todo lo que vimos aquí, 38, 40, 38 grados, 40 minutos, aproximemos, 56 segundos, podemos preguntarlo, 56 segundos más o menos, ¿no? Listo, ya tenemos 4 datos, ahora sí ya puede utilizar usted la ley que quiera para hallar el restante. Generalmente es ese primer paso el que solo se puede hacer con alguno, es el primer paso. Pero ya cuando usted tiene 4 datos, ya puede utilizar ley de seno, ley de coseno para hallar un triángulo. Un triángulo se resuelve cuando conoce todos sus lados, todos sus ángulos. Entonces yo ya conocería este, ¿no? Sí, pero hay una forma bastante sencilla para conocer el tercer ángulo, que pues eso fuera Claro. darlas y... Pues como suman 180, por eso. Ya puede usar la técnica que quiera. Exacto. ¿Cuánto es que valía el otro? 38, 40, 56. 30 grados más 38 grados. No. 40 minutos y 56 segundos. Ajá. Igual, ¿no? Y eso se le resta 180. Y... Grados, minutos y segundos. El botoncito sin el shift, porque mire que hay medio error. Sí. ¿Solamente este? No, el grados, minutos y segundos. Ah, este. Es. Ah, Otra vez. Ah, sí, y otra vez. Ahí está. ya. ¿Yo? Es decir, ya usted resuelve de la forma, ya usted tendría 3 ángulos. Para hallar el otro lado puedo utilizar el teorema de seno. Entonces, listo. Pero yo quería mostrarle cómo procede uno el primer paso. El primer paso, digamos, es el que solamente hay una opción. Cuando usted tiene 3 datos, solo hay una opción.
Listo. La ley de seno, ¿cuándo también se utiliza? Se utiliza cuando es el caso inverso. Se conocen dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos. ¿Un lado opuesto? A los conocidos. A los dos. A alguno de los dos. Sí. ¿Alguno de los dos? Ah, Sí, o sea, usted conoce dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. Entonces, lo primero que se puede hacer es hallar el otro lado opuesto. El otro lado opuesto al ángulo conocido. O el lado opuesto del otro ángulo conocido. Entonces, la situación se parece. Mire que aquí eran dos lados y un ángulo opuesto. sí, señor. Ahora son dos ángulos y un lado opuesto. La misma situación. Por ejemplo, supongamos que tenemos esto. ¿Sí? Algo así. Y supongamos que su merced conoce este ángulo. Que este ángulo vale 70 grados, supongamos. Y que este ángulo de acá... Uy, ¿qué está pasando? ¿Por qué está temblando esta vaina? Y que esto aquí valga, por ejemplo, 60 grados. Claro, puedo completar este, ¿no? Y, por ejemplo, puedo saber, por ejemplo, este de acá, que valga, por ejemplo, 15 metros. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer ahí. Si usted conoce, pero como estamos hablando es de qué puede hacer la ley del seno, ¿no? Entonces, con la ley del seno yo podría hallar el otro lado. O sea, este de acá. Podría despejar este. Bauticemos A, B y C. Obviamente puedo conocer C porque sé que la suma de estos da 180, ¿cierto? Sí, señor. Pero, y podía hallar este lado. Esto sería A minúscula, C minúscula, Y B B minúscula, respectivamente, ¿no? Entonces, simplemente, ¿cómo utiliza su merced? Cuando va a despejar, entonces, el lado opuesto desconocido, que sería A sobre seno de A. O sea, este es el desconocido y que puedo hallar. Sí, señor. Su ángulo opuesto que se conoce. Y el otro lado, es decir, el lado conocido, sobre el seno de su ángulo opuesto. Se reemplaza A, que no se sabe quién es, sobre el seno de A. Y A vale A vale 60 grados. 60 grados. B vale B 15 metros y el ángulo vale 70. Listo. Exactamente. Entonces lo único que tengo que hacer es pasar este seno a multiplicar acá. Entonces quedaría como A igual a 15 metros por El seno de 60. seno de 60 y dividido entre el seno de 70. No, dividido seno 70. Dividido seno de 70. No dividido en 70. Porque le queda mal. Es dividido en seno de 70. Sí, señor. 70 y seno de 70 no son lo mismo. No. 13,82 Entonces, si todo está bien, da es 13,82 O también con unidades, ¿no? Porque es un lado, metros. o sea, en metros. Recuerda que siempre a los valores, a los resultados hay que colocarle Vale. unidades, ¿no? Sí, señor, para Listo. no confundirse. Listo, eso es lo que puedo hacer. Puedo hallar también este ángulo faltante porque la suma de estos dos y este tiene que dar 180, ¿no? Ajá, sí, señor. Serían ahí 130. No. 70 y 60, Sí, 130. 130. Y lo que falta para 180, 50 grados. o sea que aquí hay. 50 grados. Y ya conozco este lado, conozco este, solo me faltaría hallar este. Ujú. También puedo utilizar ley de seno, pero Ley. también teorema del coseno. Sí. ¿Listo? Entonces ahora sí. Listo, entonces eso fue teoremas de seno y coseno, ¿sí? Bueno, perdón, le dije las dos situaciones donde se puede utilizar teorema de seno. De seno. O sea, si su merced empieza un ejercicio, puede hacer eso. Y Listo. ahí también Ahora se vamos puede a hablar. utilizar la ley de coseno, ¿cierto? Sí. Pero cuando ya haya un cuarto lado, Ese ¿sí? El problema es para empezar. Para empezar solo hay una que uno puede usar. Ya cuando haya otro, entonces hay situaciones donde se pueden usar dos. Pero generalmente no se pueden usar al tiempo seno y coseno si empezamos con los primeros tres datos. Los primeros tres datos generalmente o con seno o con coseno o suma de ángulos, pero no todos a la vez. Y recuerde, solo se puede hacer si de los tres datos al menos uno es un lado. Bueno, entonces hablemos de la
ley Sí, sí. del coseno o ley de coseno. Bueno, la ley de coseno se utiliza para resolver los siguientes casos. Si se conoce dos lados, o si se conocen dos lados y el ángulo que forman. ¿Qué se puede hallar? Se puede hallar el lado opuesto al ángulo conocido. Listo. Se puede hallar el lado opuesto al ángulo conocido. Entonces la situación es esta. Por alguna razón, su merced sabe, por ejemplo, es el valor de estos dos lados. Entonces digamos que usted sabe que esto vale 80, pongámosle kilómetros, estoy oprimiendo, 80 kilómetros, y que esto vale, por ejemplo, 120 kilómetros. Y que el ángulo que se forma aquí, por ejemplo, es de 68 grados. Se puede hallar, entonces, este lado, porque este lado es opuesto al ángulo conocido. Ah, vale, sí, sí. Ahí se puede utilizar la ley de coseno. Y la ley de coseno se utiliza en esta forma. O mejor dicho, de la siguiente manera. Ah, perdón. Ay, hijo de pucha. Es esto lo que quería usar. Ahora sí. Entonces, es el lado al cuadrado. Entonces, bauticémoslo, ¿no? Por ejemplo, si este es A, entonces este será A. Si este es B, entonces este será B. Y si este es C, entonces este será C minúsculo. Sí. Entonces, mire, el lado o que quiero conocer al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Hasta ahí se parece a Pitágoras. Sí, señor. Pero con esta variante, menos Menos dos veces dos veces esos el dos, primero por el segundo, sí señora, por el coseno del ángulo opuesto. Sí, señor. ¿Ya? Y esa es la fórmula que se aplica. Ah, vale, sí, señor. ¿Sí? Entonces recuerda, el lado que quiero conocer, ¿sí?, es igual a este al cuadrado más este al cuadrado menos dos veces este por el coseno de este ángulo. ¿Listo? Entonces simplemente es reemplazar y decir a al cuadrado es igual a b al cuadrado, eso es 120. Me perdono las unidades hasta el final. C es 80 Al cuadrado. menos dos veces 120 por 80 por el coseno de A. de A. Y A es 68 grados. 68 grados. Listo. Entonces simplemente hacemos la operación. La operación me dice simplemente, pues 120 al cuadrado, por favor, vamos. 120 al cuadrado. 14.400. 14.400 más Y 8 por 8. 6.400. 6.400 menos 2 por 120 por 80. Sería 2 por 120 por 80. Por 80. 19.200. 19.200 por el coseno de 68 grados, ¿que es cuánto? 0,37. Por 0,37. Listo. Ok. Ahora vamos a terminar de hacer esta operación. Entonces, A, 14.400 más 6.400 menos 19.200 por 0,37. Todo lo puede hacer de una. Sí. 14.400. Más 6.400 menos 19.200 por... por... No. Ahí le embarró. Al usted hacer esto, y restar esto, entonces lo que hizo es que 0.7 de multiplicar. No. Mal. Primero tiene que hacer este valor. O hágalo así entero y luego sí le da enter, pero no haga lo que acabo de hacer aquí. Sume, reste y después por 0,37. Ahí ya le quedó mal. Ahí le embarró. Entonces hágalo de nuevo porque está mal. Sí, señor. Entonces, ¿podría escribirla todo? Todo.
todo. Escribirlo primero todo y luego sí le da el O enter. tal vez desarrollar primero la multiplicación y luego... También, sí. Lo que le digo yo, si usted lo escribe todo tal cual como está y solo hasta el final pone enter, sí. Pero eso que usted hizo de 14.400 más 6.400 menos 19.200 No. y después igual, y ahí sí 0.37, ahí es donde está mal. Eso no se hace. Vale. 13.696. Por ya con todo lo que le dije. O sea, este menos este por este. Sí, señor. Y ahí sí dio igual. Ajá, Sí. sí, señor. ¿Cuánto dio? 13.696. Perdón, esto es cuadrado. 13.696. ¿Y ese creo que se le saca raíz? Sí. Ese le saca raíz, correcto. Saquémosle raíz de una vez. ¿Cuánto da? ¿Y la raíz de la respuesta? 8.000. ¿Qué? Ahí es donde primero se muere acá. ¿Cuánto? 117,02. Y las unidades en que está dado, pues En como es una kilómetros. instancia, En kilómetros. en kilómetros. Listo. Ahí ya yo. Ahí no se puede utilizar ley de seno porque la ley de seno exige que haya un lado y un ángulo opuesto, pero aquí no hay ninguno, ¿sí? No conozco ni este ángulo ni conozco este. Ahí sí se utiliza ley de coseno. ¿Ya? No se puede utilizar que la suma interior sea 180 porque se desconocen dos de los ángulos. Pues, es incompleto. ¿Listo? La otra situación donde se puede utilizar el teorema del coseno es cuando tienen la situación en la que se conocen todos los lados. O sea, de los tres datos que le dieron, se conocen los tres lados. Se conocen los tres lados. Se puede hallar cualquiera de los ángulos. Listo, se puede hallar cualquiera de los ángulos. Veamos entonces cómo es la situación. Nos dan un triángulo rectángulo cualquiera, por ejemplo, inventémonos algo así, ¿cierto? Algo así. Listo. Entonces supongamos que aquí tenemos, que conocemos este lado. Digamos que este lado es 2 metros. Que este de acá pongámosle 10 metros. Y que este de acá sea 12 metros. Listo. Dada esa situación, entonces simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bautizar. Sí. Siempre viene el bautismo, ¿no? Y despejar la ecuación. A, B y C. Por lo tanto, este será C minúscula, A minúscula y B minúscula. y B minúscula, ¿sí ve? Los opuestos, respectivamente los opuestos. ¿Listo? Ok. Basado en esto entonces, ahora sí, ¿cómo se utiliza la ecuación? Podemos despejar la ecuación o le voy a dar una que es inmediata para que la sepa hallar. Mire, señor. dependiendo cuál ángulo quiera hallar, usted la fórmula que utilice es esta. El coseno del ángulo que quiera hallar, ojo, no el ángulo, sino el coseno del ángulo, va a ser igual a el cuadrado de los otros dos lados menos el cuadrado del ángulo opuesto, menos el cuadrado del lado opuesto al ángulo, sobre 2 veces estos primeros, ¿sí ve? Sí. O si quiere hallar B, porque también se puede hallar, es decir, cualquiera de ellos se puede hallar con esta fórmula. Entonces sería, por ejemplo, los otros dos lados, Entonces sería al cuadrado más c al cuadrado menos b al cuadrado. B al cuadrado, sobre 2, 2 veces a c. o sea, los otros dos lados. Sí, señor. Y si quiero hallar C, a ver cómo sería la fórmula. Entonces sería coseno de c es igual al cuadrado más b al cuadrado sobre Falta algo. menos c al cuadrado sobre 2 veces ab. 2AB. Listo. Y una vez que usted ya tiene el coseno, entonces ya puede hallar puede hallar por shift coseno o coseno a la menos 1 Sí. el ángulo que le falte. Entonces, por ejemplo, hagamos cualquiera de estos. Por ejemplo, hallemos coseno de A, por ejemplo. Coseno de A es igual a b al cuadrado que se ve al cuadrado más al cuadrado menos al cuadrado sobre 2 veces bc. Listo.
Bien. Listo, simplemente reemplacemos valor. Entonces, coseno de A, es igual a 2 metros 2 metros al cuadrado, más el otro que vale 12 metros al cuadrado, menos menos A que vale 10 metros al cuadrado, 10 al cuadrado. sobre 2 veces, por 2 al cuadrado, no, sin cuadrado. sí, sí, y 12. Listo. Vamos a hacer entonces la solución. Coseno de A será igual a 4, no sé si es fácil, 12 por 12 Sí. es 144. y 10 por Más 10. 100. Y abajo daría 2 por 2, 4, 4 por 12. 4 por 12, 48. Listo, entonces hacemos la operación de arriba. Sería 100, 4, 148, 48. 200 menos 100, 48 48 sobre 48. sobre 48. Igual a- Mire, Igual a igual a 1. Uy, Igual a increíble. Increíble, pero cierto, es Sí. verdad. I can't believe it. Bueno, pero eso no miente, entonces A es A es sería igual a coseno a la menos 1 de 1. listo, entonces simplemente porque planteé una situación donde Y así que físicamente significa que ese ángulo tiene que ser, 0. o sea que no se puede armar y ya, efectivamente, ¿No se porque puede? estos dos no, significa que es en realidad una línea recta, o sea, es como tener tres lados, así vea, o sea, usted tiene un lado de 12, este lado tiene 12 metros, usted aquí ocupa 2 y aquí 10. Es como tener tres palitos, ¿no? Tres palitos, no se puede formar triángulo, se forma una línea recta. O sea, el ángulo aquí es 0. Porque no se puede armar. No, Para no, sí. ninguna elevación. La desigualdad del triángulo dice que siempre la suma de los dos lados más cortos siempre debe ser mayor que el lado más largo. Eso fue esta situación. O sea que si yo le hubiera puesto aquí un 3, sí habría dado un ángulo. Ajá, exacto. Eso. Pero bueno, es una situación física pues que corresponde, las matemáticas me dicen que no es posible, no se forma ángulo, el ángulo es de 0 O sea, grados, No hay triángulo. no hay triángulo, es una línea recta simplemente. O tres segmentos coincidentes, un segmento largo y dos segmentos que tienen la misma longitud de ese segmento largo. Entonces, para que se pueda formar algo, esos dos segmentos deberían ser ligeramente más grandes, la suma de esos dos debería ser mayor que 12. A esa se les llama la desigualdad del triángulo. Listo. ¿Se vio? Esas son las 10 situaciones en que uno puede utilizar teorema del coseno al iniciar un ejercicio. Y hay una herramienta, que usted ya la dijo, que es que la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre suma 180. Si usted, por alguna razón, esto se utiliza generalmente cuando usted tiene, si tiene dos ángulos y el lado adyacente a ellos. ¿Listo? La situación es esta. Entonces, típicamente, por poner esto aquí. Bueno, entonces ahora sí. Entonces digamos que yo conozca, por ejemplo, este ángulo que sea 70 grados, y este de acá, suponga su merced que este podría ser 40 grados, y que conozco el lado adyacente a los ángulos es el que contiene los dos, o sea, este, por ejemplo, si usted supiera que este vale 18 metros, ¿sí? Cuando eso ocurre, no le sirve ni ley de seno ni ley de coseno, ninguna de esas dos aplica ahí, la única que usted puede hacer es hallar el lado faltante. El ángulo faltante, perdón. ¿Qué sería 70 grados? 70 y 40, 110, Sí, y entonces, sí, 70. entonces usted ya sabe que A debe ser igual a 180 menos la suma de los dos conocidos, o sea, B y C. B y C suman 110. 180 menos 110. 70. Sí, señor. Efectivamente, entonces usted ya sabe que eso es 70. Ese es el primer paso. Pero como ya tiene un cuarto dato, entonces ahí ya puede hacerlo de otra manera. ¿Listo? ¿Hasta ahí clarito?
Sí, señor. Entonces, hemos visto la situación, esta es la parte, digamos, de introducción, de explicación, donde le digo dónde se puede usar cada uno. Porque es que hay veces profesores que dicen, hay el lado de tal cosa para un triángulo, utiliza ley de seno y ley de coseno. No, 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 no. Cuando usted tiene tres datos, solo hay una cosa que puede usar a la vez para empezar un ejercicio. O ley de coseno o ley de seno. O ley de seno, o ley de coseno, o sumatoria de ángulos De internos. ángulos internos. ¿Cierto? A veces se puede usar ley de seno y sumatoria de ángulos internos, a veces. ¿Sí? O ley de coseno y ángulos internos. Ley de coseno y ángulos internos. No. ¿No? No. No, porque ley de coseno solo se utiliza cuando usted conoce dos lados y el ángulo que forman. Puede conocer el lado opuesto, pero le faltan dos ángulos por conocer. Entonces no. No. Y la otra situación es que conoce todos los tres lados, Ujú. pero no conoce ningún ángulo. Entonces, no le sirve. Se puede utilizar a veces, cuando se puede utilizar ley de seno en ciertos casos que se conocen dos ángulos y un lado opuesto, también se puede conocer el otro ángulo. Entonces, veamos un ejercicio, dícteme un ejercicio ahí y empecemos con ejercicios. A ver, dícteme el ejercicio. Dice, se desea cultivar un terreno en forma de triángulo, dos lados miden 142 metros y 180 metros respectivamente, y el ángulo comprendido entre ellos es 60 grados. Ahí le están diciendo, bueno, prácticamente le están diciendo con qué resolverlo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto valen los...? Los dos, Permítame, yo creo que... Ah, con razón, sí. Pero es que no inhabilité el mouse. Un momentico. tranquilo. Ay, pucha la... A ver si siguió grabando o se suspendió. Vamos a ver. Ahora sí, ya no tiene por qué temblar. Ya no. Ahora sí. ¿Y si siguió ¿Sigue grabando? Sí, sigue grabando. Sí, sigue Bien. grabando. Listo, siguió grabando. Qué bueno. Entonces, decía, un terreno triangular donde se conocen dos lados y el ángulo que forman. ¿Cuál de las situaciones que vimos se plantean acá? Es difícil recordar, ¿cierto? Por eso es que toca aprendérsela. Veamos a ver cuáles situaciones. Veamos. Terminemos de dibujar los datos. ¿Qué me dice el ejercicio? Dice que tenemos dos lados, que uno mide 142 metros y otro mide 180 metros. Entonces, el más pequeño, 142 metros, Y el más grande, 180 metros. 180 metros. Y hay un ángulo comprendido entre ellos que es de 60. Listo. Se aplicaría Ahí vamos a mirar. Entonces, vamos a ver qué situación tenemos. Veamos. Miremos hacia arriba. ¿Tenemos dos ángulos y el lado adyacente a ellos? No, No es ese caso. No se usa. A ver, ¿se conocen los tres lados? no sé. No. ¿Se conocen dos lados y el ángulo que forman? Sí. Se conocen dos lados Y el ángulo. y el ángulo que forman. Y nos dice el corresponsal que se puede hallar el lado opuesto al ángulo Ángulo conocido, conocido. porque es exactamente la situación que tenemos ahí. Ujú. Entonces podemos hallar el lado exterior. ¿Listo? O sea, podemos hallar este muchacho. Listo. Bueno, entonces bauticemos. ¿Qué nombre le doy a esta esquina? A, llamémosla A. ¿Qué nombre le doy a esta? Sí. C. Y a Entonces esa este B. será B, por descarte, ¿no? Entonces significa que este será A. Este será B y el de abajo será C. Listo. Entonces, para la situación donde se conocen dos lados y el ángulo que forman, volvamos otra vez a repasar que fue esta situación, se utiliza esta expresión. ¿Sí? Sí, señor. Es decir, Sería igual a el lado que no conocemos, al cuadrado obviamente, ajá, igual a la suma de los otros dos lados, o sea, B más C al cuadrado. el cuadrado más el cuadrado, Menos dos veces B y C. B y C. B y C Y por el coseno de A, que es el ángulo que ya conocemos. el ángulo que se conoce. Ahora lo único que viene es lo divertido, sustituir. Listo, entonces voy a suspender la grabación para que su merced haga la operación. Ahora le toca solito. ¿Listo? Ujú. Listo. Voy a resolverlo ahora yo. Entonces, A al cuadrado va a ser igual a B, que es 142 elevado al cuadrado. Voy a saltarme las unidades, pero sé que al final todo me tiene que dar metros, porque la distancia es en metros A, más C es 180 al cuadrado, menos 2 veces, en este caso, 142. 142
por 180 y todo multiplicado por el coseno de A, y A El es coseno es 60. coseno 60, correcto. Entonces vamos a hacer esto aquí. Dependiendo del poder de la calculadora que uno use, entonces yo voy a usar por ejemplo esta, la que viene aquí. Entonces obviamente es diferente a la de mano, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces aquí la situación es, listo. Entonces ahí dice 142 al cuadrado, 142 al cuadrado más 180 al cuadrado, ahora sí, menos 2 que se multiplica por 142 por 180 y por el coseno de 60. Ahí está. De una. Vamos a ver. Me da 27.004. Porque aquí en esta calculadora el punto es para separar miles. La coma es para decimales, ¿listo? Sí, señor. Entonces 27.004. Y así se le saca raíz. A esto le sacamos raíz y vamos a ver entonces cuál es el resultado. Entonces, la raíz de esto, entonces, ahí está, la raíz de eso es 164,32. 33 aproximadamente. Bueno, sí, está bien. 164,33. 164,33 metros. ¿Listo? ¿Nos dio igual? Sí, señor. Bien. Entonces está bien. Es decir, pero esa es la pregunta. El valor del área de dicho terreno. Pues Listo. ya teniendo los tres lados se puede hallar el área. Bueno, pues déjame decirte, no exactamente. ¿No? En triángulo rectángulo sí, porque en un triángulo rectángulo usted es el producto de los dos catetos sobre dos, porque los dos catetos, uno es base y otro es área. Sí. Pero aquí no, porque aquí no se forman 90 grados. Ah, O sea, puedo hallar el perímetro. Entonces, dése cuenta que lo primero que puedo hallar, porque si no me quedo paralizado, lo que yo puedo hallar aquí es básicamente este lado. Para hallar el área yo necesito base por altura. Entonces puede ser este, ¿cierto? Entonces, pero no conocemos altura, exactamente. Yo lo que sé es que la altura es una línea que va, por ejemplo, si esta la tomo como la base, si este lado de 180 lo tomo como base, la altura es una línea que va desde el vértice opuesto perpendicular al lado. pero solo en el caso de triángulos no rectángulos, como ese. Como este, sí. Ah, y en cambio en los rectángulos uno ya puede saber Sí. qué hay en la altura. Sí, porque los catetos, uno es base y otro es altura. Ah, sí, sí, señor. ¿Sí? Porque entre ellos dos son perpendiculares, por lo tanto uno es base y otro es altura. En este caso aquí lo que tenemos que hacer es, veamos, Hallar una altura. vamos a ver, démoslo bien delgadito porque tenemos que trazar entonces una línea desde el vértice opuesto que corte aquí formando ángulo es 90 grados, ¿sí ve? Esto aquí se forma en 90 grados, a esto lo conocemos como la altura. Recuerde, vamos a usar la H porque se suele utilizar mucho la H para expresar la altura, porque es que en inglés height es altura. Por eso se utiliza la H y nos acostumbramos a veces a eso, ¿no? Entonces, cambiado el color. Entonces vamos a decir que esto es H. Entonces, ¿a qué será igual el área? Base por altura sobre 2. Pero entonces, no conocemos la altura. Pero no conocemos la altura, pero dejemos la fórmula. Base, que es C, por altura sobre 2. Yo también pude haber seleccionado, por ejemplo, este que está fuera la base. Entonces habría tenido que trazar una línea, ¿cierto? Desde el vértice opuesto, o sea, en la esquina B, y trazar una línea que sea perpendicular a este. ¿Y en el mismo caso de la? El mismo caso. Y habría aplicado la misma fórmula, pero con B y con esta distancia. Ajá, o con A. Pero me tiene que dar lo mismo, porque sin importar cuál de las bases use, tiene que dar el mismo resultado. Entonces aquí, por ejemplo, no conozco H, ahí es donde utilizo la A. Ya puedo utilizar aquí, esto es un triángulo rectángulo, puedo hallar entonces este cateto opuesto. Ah, sí. ¿Cierto? Con ley de seno. No hablemos de ley de seno, la razón trigonométrica seno, porque ley de seno es lo que vimos aquí arriba. Sí, señor. Mire, esta ley de seno. Esta es la ley de seno, que se aplica para triángulos no rectángulos. No rectángulos, sí, este es un rectángulo. Esto es una razón trigonométrica cuando se aplica a triángulos rectángulos, la razón trigonométrica del seno.
Entonces, el seno de Es 60 cateto opuesto es el cateto opuesto, o sea, H, sobre la hipotenusa. que es B. Ujú. B viene a ser la hipotenusa. Reemplacemos. ¿Ves? Seno ¿No, de no 60. sería C? ¿No ¿Hipotenusa quién es? sería el lado Si, más usted, largo? si estamos hablando de Sí, este sí, triángulo, sí. Sí. claro, este triángulo que se forma aquí, este es su hipotenusa. Seno de 60 es igual a H, que no lo conozco, sobre 142 metros. Este pasa a multiplicar, ¿cierto? Sí, señor. Por el seno de 60 queda igual a 122,98. Pues casi 123, ¿no? Ujú. Bueno, de hecho voy a redondearlo. 123 metros. Listo, entonces ya puedo hallar el área. El área es igual a C, que es 180, Ahora sí, 180 180 metros, por la altura por H, 123 sobre sobre 2. Base por altura sobre 2. 11.070 Da 11.070. metros. 11.070 Metros. metros, como es un área metro por metro, Metro cuadrado. metro cuadrado. 11.070 metros cuadrados tiene de área. ¿Qué más preguntan? Y no pregunta nada más. Listo, no preguntan nada más. Listo, vamos con otro ejercicio si quieren. Sí, señor. Dice, dos remolques están separados por 36 metros, los cuales tiran un contenedor. Si la longitud de uno de los cables es de 50 metros y la del otro es de 65 metros, determinar el ángulo que se forman entre ellos. Bueno, entonces yo supongo que es una vista superior. Vamos a ver. Un poquito, me parece que está un poquito cojo el enunciado, que el enunciado deja con mucha ambigüedad. Supongamos que aquí está el contenedor, que aquí está un carro y que aquí está el otro. Entonces, uno jala aquí, o sea, supongamos que esta es una vista como la de un dron, estamos viendo desde arriba, Sí, ¿no? está Exacto. Este es el contenedor de basura, vemos que se ve como un cuadrado. Este es un camioncito. Un camioncito. Digamos, lo más bonito que se pueda, ¿no? Aquí están, bueno. Y aquí el otro camioncito. El otro camioncito, ahí está. Listo. Bueno, no son los camiones más bonitos del mundo, pero es un bosquejo que ayuda. es un bosquejo que ayuda, listo. Están jalando este contenedor. ¿Qué nos dice? Que están separados por 36 metros. O sea, esta distancia aquí es 36 metros. exactamente, muy bien, así me gusta. Que se las pille. Eso. Que de acá a acá hay. 36 metros. Listo. ¿Qué Si más? la longitud de uno de los cables es de 50, eso ya sería este, Por ejemplo. 50, y el otro es de 65 metros, determinar el ángulo que se forma entre ellos. Pues ya se conocen tres lados, o sea, teorema de coseno. Muy bien. ¿Y qué forma de teorema de coseno? Sería esto, pero primero habría que bautizar para Eso guiarlas me mejor. gusta. Dígame entonces usted, ¿quién es A? Espere, le pongo un color rojito para que sea más chévere. Este es el lado A, Llamemos a este el ángulo A, este es el ángulo B, a este llamemos B ángulo C y C. y sus opuestos, A, Y obviamente esto sería A, B B y C. y C. Bueno, entonces vamos a conocer la C, entonces sería coseno de C Coseno de C. es muy igual bien. a al cuadrado De los otros, perdón, vamos en orden. al cuadrado O sea, A al cuadrado más b al cuadrado menos menos c al cuadrado C cuadrado. Muy bien. Sobre dos veces a por b. Muy bien. Listo, ahora solo tengo que sustituir valores. Coseno de C será Es igual a al cuadrado, que sería 65 metros al cuadrado, b, que serían 50 metros, y menos c, que serían 36. todo cuadrado, ¿no? Sí, señor. Sobre Sobre dos veces 65 por 50. listo. Entonces ahora vamos a hacer las operaciones. Recuerde tomarlo con calma. Resuelva lo de arriba. Recuerde poner el cuadrado. Sí, señor. Y esto dividido en... ¿Se puede escribir de esta manera? Paréntesis. Sí.
No, pero porque es que ahí puede ocurrir, es que divida y luego el resultado lo multiplica, ¿no? No, ¿cómo se borra Sería esto? desarrollar cada cosa por su lado. Hay paréntesis y ahora sí, 2 por Sería dividido, sí. dividido. Paréntesis, 2 2 por ahora sí. 65 por 50. por 50. Da lo mismo. Tiene que dar 0,8. No puede ser. 0,83. 0,83. 8, Sí, dame un tercero, 8,35, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, coseno de C, claro. Ahora pues sería C igual a coseno a la menos 1, coseno a la menos 1 de 0,835. Que da 33,38. 33,38 grados. Y ese es el ángulo. ¿Qué equivale a? 33 grados, 23 minutos y 2,2 Aproximemos. a 3 3 segundos. Bien, 3 segundos. Ahí está. Incluso es más preciso en esta forma. Sí. Tiene mucha más precisión. Bueno, perfecto, ahí está. Y esta vez sí contestamos lo que nos preguntaban, es decir, el ángulo que faltaba acá. Y no hay que responder nada más. No hay que responder nada más, ¿cierto? Bueno, Listo. entonces otro ejercicio. Dice hallar estos componentes, pues o sea, hay un lado A que tiene una longitud de 15 centímetros. Lado Sí. B no se conoce. Lado C. ¿Este? No, este B. Ya. Lado A es de 15 centímetros. El B no se conoce. C de 17 centímetros. El ángulo A no se conoce. Listo. Entonces vamos a dibujar arbitrariamente un triángulo. ¿Listo? Un triángulo no rectángulo. Dibujémoslo ahí arbitrariamente. Por ejemplo, este. Ahí, nos lo vamos a inventar. No necesariamente tiene que ser bonito, ¿no? Entonces, arbitrariamente vamos a decir que uno es A, que este es B y que este es C. Entonces, este será C, A y B. Listo. Entonces, voy a colocar en azul los valores que nos van dando. Entonces, ahora sí, dígame. Entonces sería A es igual a 15 centímetros. El lado A al lado. El lado A. 15 centímetros. El B no se conoce. El lado C es igual a 17 centímetros. 17 centímetros. Y el ángulo B es igual a 70 grados. Listo, entonces resolver un triángulo significa hallar todos los ángulos y todos los lados. Pero note que usted parte de 3 datos. En este caso usted tiene 2 lados y el ángulo que forman. ¿Cuál de los 2 teoremas, o el tercero, que es la suma de los ángulos, cuál sirve para dar el primer paso? Ahí el teorema del seno. No. Es que es el ángulo que se forma, entonces sería teorema del coseno. Exacto. 2 lados y el ángulo que forman es el teorema del coseno. Mientras que el seno, por lo que tengo entendido, es el opuesto. Exacto, que usted conoce 2 lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Se utilizaría teorema del seno. En este caso, entonces, puedo hallar, por tanto, el lado opuesto al ángulo conocido, o sea, B minúscula. La fórmula que se utilizaría sería, entonces, el lado que quiero conocer al cuadrado, pero le cambié el color. Eso, ahora sí. El lado que quiero conocer al cuadrado igual a la suma de los otros 2 lados, o sea, a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces esos 2 lados por el coseno del ángulo B. Del ángulo opuesto. Listo. Simplemente reemplace. Entonces, b al cuadrado. Igual a 15 al cuadrado. 15 al cuadrado. 15 al cuadrado más 17 al cuadrado. Menos 2 por 15 por 17 por coseno de 70. Obviamente que el triángulo que dibujamos no es a escala, ¿no? Nos sirve para ubicar qué situación de las que se nos da. Si lo hiciéramos exactamente como está, pues tendríamos un ángulo diferente, ¿no? Da 339,57. 339,57. Entonces, todo, ¿sí? Sí, señor. 339,57.
Y sería 18,43 ¿Qué? centímetros. Centímetros. Listo. Voy a hacerlo yo en la calculadora mía a ver si nos da lo mismo. Pues, no es que desconfíe de su merced, no, la verdad sí desconfío. Entonces, a ver, aquí sería escape. Entonces, ahora sí. 15 al cuadrado, 15 elevado al cuadrado, más 17 elevado al cuadrado, menos 2 por 15 por 17 por coseno de 70. ¿Está en grados? Sí. Igual a eso. Si a esto le saco raíz, me da 18,43. Muy bien. Sí, señora. Nos dio. Veo que ya maneja bien la calculadora. Perfecto. Exacto. Excelente. Entonces, ojo, apenas hallé un dato porque me piden resolver los triángulos, ¿no? O sea, hallamos el valor de B. Ya, hay un valor. Entonces ya hay un valor conocido, ya es el valor de B, que el valor de B es 18,43 centímetros. Entonces ya tengo los tres lados. Me falta hallar los dos ángulos, ¿no? Sí, señor. Entonces, si yo quisiera hallar este ángulo con teorema del coseno, lo puedo hacer porque conozco los tres lados. Ajá, exacto. ¿Cierto? O sea, yo ya tengo un cuarto dato, ahí sí ya puedo aplicar la que quiera. Puedo utilizar teorema del seno porque conozco dos lados y un ángulo opuesto. Y podría hallar este. Pero entonces, ¿cuál le gusta más? El coseno porque es que de cierta manera es más interesante. Ah, bueno, listo. Yo nunca lo habría llamado así, pero bueno, listo. No hay problema. Entonces, coseno, ¿de quién? ¿De C ángulo, o de A? Del ángulo A. Ah, listo, del ángulo A. ¿Igual a qué? Sería igual a B más C. B Cuadrados. B al cuadrado más B más C al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2 veces B por C. Exactamente. Y ahora vamos a sustituir simplemente. Coseno de A sería esto B, que es 18,43 Al cuadrado. Más C, que es 17 centímetros Al cuadrado. menos 15 centímetros al cuadrado. Y todo esto sobre 2 veces 18,43 por 17. Listo. .64. Démelo con 3 decimales. 0,64 y otro 4. Ahí. Listo. Y ahora y sería el seno a la menos 1. Coseno Coseno a la menos 1. a la menos 1. De 0,644. Que sería igual a 50. 50 grados prácticamente. 50 grados. Aproximadamente voy a poner aquí. 50 grados aproximadamente. Bien, ya tengo el ángulo de acá. Entonces sería... Entonces, conocido este ángulo. Y la suma de estos dos da 120. Lo cual entonces puedo utilizar el tercer teorema que dice que la suma de los ángulos internos es igual a 180. Entonces aquí serían 120 y 60, 180. Entonces, si quisiéramos ser estrictos, muy formales, pues, ¿no? Entonces, plantearíamos que la suma de A más B más C es igual a 180. Y que reemplazando A sería 50, B sería 70 y C no se conoce, pero todo debería dar 180. Y entonces podemos hacer la suma de estos dos, 120 más C igual a 180, ¿verdad? Y entonces, como 120 está sumando, puede pasar a restar. 180 grados menos 120. Lo que nos da 60 grados. Listo. Ahí nos da un triángulo donde esto es 60. Obviamente que los valores no son reales, ¿no? Pero se ve que no es 60. Pero digamos que como orientación nos permite ver cómo debemos utilizar los teoremas. Hemos resuelto el triángulo porque hemos hallado todos los lados, todos los ángulos. Sí, ya no pregunta nada más. No.
Y Si nos dijera cuál es la altura, eso ya es otro cuento. ya es otro cuento. El perímetro y así. Ajá. Y yo, eso es todo. Y eso es todo. Sí, señor. Apenas. Sí. Listo. Entonces hemos visto esta parte, está interesante. Bueno, listo. Bueno, entonces terminemos grabación. Ahora sí. Chan. Pausar grabación. Pausar grabación. Finalizar.